Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, realizaremos un pequeño balance lector mediante el Book Tag de fin de año. Sin más que decir, espero lo disfruten. Enero. Primer libro que leíste. Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Es un cuento de hadas para adultos. Lo mejor del libro, sin duda alguna, es el world building, el sistema de magia y el punto de vista narrativo. Al ser un cuento de hadas, lo más flojo es la trama, aunque tiene algunos giros interesantes. Sin embargo, también tiene uno muy conveniente que me decepcionó. La protagonista de la historia es entrañable, al igual que las relaciones que construye con el resto de los personajes. Postdata: para los lectores del Cosmere, hay muy buenas referencias sobre para dónde va dicho universo. Febrero. El libro más corto que leíste. El mal de la taiga, de Cristina Rivera Garza. De este libro, no diré mucho, ya que haré una reseña en extenso de esta obra y de otras tantas novelas de esta autora mexicana. Sin embargo, lo que puedo decir es que, fiel a su costumbre, Rivera nos entrega un ejercicio literario metatextual que nos invita a la reflexión sobre varias temáticas, entre ellas el papel de la mujer en la sociedad y la libertad. La trama se centra en una mujer, otrora detective y ahora escritora de novela negra, a la cual un hombre le encarga la búsqueda y rescate de su esposa, una mujer que huyó con otro hombre hacia la taiga. Lo curioso del caso es que la esposa va dejando pistas sobre su paradero por donde quiera que pasa, dando a entender que quiere que la busquen y la encuentren. ¿Qué es lo que realmente esconde? ¿Y qué es el mal de la taiga? Como es costumbre en Rivera, la trama y, sobre todo, el arquetipo novelesco, es un simple pretexto para la experimentación literaria y el desarrollo subtextual de una de las mejores plumas de la literatura contemporánea mexicana. Marzo. Escritora favorita que leíste. Este año me permití leer a Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Jane Austen y Cristina Rivera Garza. Es una difícil decisión, ya que de Alejandra y Virginia me gustan tanto su vida y obra, de Austen me gusta su lenguaje, aunque sus historias no tanto, y, finalmente, de Rivera, aunque no disfruto, per se, sus obras, siempre me dejan pensando sus ejercicios literarios. Yo creo que aquí habrá un triple empate entre Alejandra, principalmente por algunos de sus poemas y sus diarios, Virginia, por La señora Dalloway y su habilidad para utilizar el flujo de conciencia, y Rivera, por su experimentación con sus novelas que siempre me dejan pensando. Abril. Mejor libro ilustrado o novela gráfica que leíste. Otra decisión difícil. Aquí pondría a Trenza del Mar Esmeralda, Yumi y el pintor de pesadillas, ambos de Brandon Sanderson, y El imperio del vampiro, de Jay Kristoff. Aquí creo que me decanto por El imperio del vampiro, ya que, a pesar de estar en blanco y negro, creo que estéticamente son mejores ilustraciones que la de los libros de Sanderson. Mayo. Libro con la portada más bonita que leíste. Aquí de nuevo habrá empate entre Yumi y el pintor de pesadillas y Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Junio. Mejor audiolibro que escuchaste. Aquí no hay nada, ya que no escucho audiolibros. Julio. Libro más largo que leíste. Un recuerdo de luz, el último libro de la saga de la Rueda del Tiempo, de Robert Jordan y Brandon Sanderson. Agosto. Libro que leíste rápido. Creo que aquí no hay ninguno en particular. Sin embargo, recuerdo que, y a pesar de que no me gustó tanto la saga, la trilogía de Las Guerras del Loto, de Jay Kristoff, se me fue como agua, y no sentí para nada la extensión. Septiembre. Un libro de un autor nacional que leíste. Aquí vuelve a aparecer Cristina Rivera Garza, pero con su novela La muerte me da. Tampoco diré mucho al respecto, ya que habrá una reseña en extenso en el canal. Sin embargo, puedo decir que la trama gira alrededor de una serie de asesinatos, de hombres que aparecen castrados, y al lado de sus cuerpos también aparecen versos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Como ya lo mencioné en un comentario anterior, la trama en Rivera es mero pretexto para la experimentación metatextual. Una genial novela, y, lamentablemente, poco comprendida. Octubre. Un libro de terror que leíste. Casi no leo terror.
Sin embargo, este año leí el primer compendio de cuentos de Stephen King, denominado El umbral de la noche. De este compendio, mi relato favorito es el que se llama Sé lo que necesitas. Si así lo desean, puedo hacer un análisis específico de ese relato o de algún otro que ustedes quieran. Noviembre. Libro que todavía quieres leer antes de que se acabe el año. El año ya acabó, así que no hay más que agregar. Aunque, he de decir que hoy, 31 de diciembre de 2023, fecha en la cual estoy elaborando este guión, tengo ganas de seguir leyendo la segunda parte de la trilogía de Las Crónicas de la Nunca Noche, que espero poder traer al canal cuando la termine. Diciembre. Un libro con un gran final. No sé si es un gran final, ya que a mí no me convenció del todo. Sin embargo, por el valor sentimental y, sobre todo, por todo el camino recorrido, aquí está el final de La Rueda del Tiempo, un recuerdo de luz. Por obvias razones, no puedo decir nada al respecto. Empero, solo les diré que el momento cumbre, el que todos los lectores de La Rueda estábamos esperando, desde el primer libro, equivale, en extensión, a toda la primera novela de Harry Potter. 250 páginas de pura epicidad. Y eso ha sido todo por este primer book tag de fin de año del canal. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco infinitamente. Déjame saber en los comentarios cuáles han sido tus lecturas de acuerdo a este book tag. También, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita de los comentarios para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.